Ya. Buenos días, maestro. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Erika de Jesús, Melina y Regina Marisol. Eh, Venimos a presentarle el metabolismo en el tejido adiposo en la obesidad como parte del último parcial de bioquímica metabólica. Entonces, ¿qué primero conocemos por obesidad? La obesidad y el sobrepeso puede ser definida como una acumulación anormal o excesiva de grasa, la cual puede ser perjudicial para la salud. Aunque el IMC no da por hecho los pormenores de que el paciente tenga obesidad, sí podemos darnos una idea con este dato. La forma en la que nos brinda información es dividir el peso de la persona entre el cuadrado de su estatura en metros. En el caso de los adultos, cuando se encuentra con un IMC igual o superior a 30 es cuando se considera que esta persona tiene obesidad, pero cuando el IMC es igual o superior a 25 es considerado sobrepeso. Es importante considerar la evaluación antropométrica del individuo, pues la composición corporal puede generar datos más específicos sobre el porcentaje de grasa o masa grasa de la persona, así como otros indicadores que nos pueden dar resultados sobre la distribución de grasa en el cuerpo o incluso si hay obesidad central, entre otros. Se considera que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para varias enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. Varios estudios han demostrado que los niños con sobrepeso tienen mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad en edad adulta. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, las tasas de obesidad casi se han triplicado desde 1975 en niños y jóvenes. La región de las Américas tiene la prevalencia más alta de todas las regiones, según la OMS, con un 62.5% de los adultos con sobrepeso u obesidad, pero cuando se examinó únicamente la obesidad, se estima que afecta a un 28% de la población adulta, pero este factor afecta más en mujeres. Para afrontar y detener el aumento de las tasas de este factor patológico, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS promueve y apoya políticas que permiten la mejora de la alimentación, a realizar alguna actividad física y a la salud. En 2014 se acogió la aprobación del Plan de Acción para la Prevención de Obesidad en las Niñas y la Adolescencia, por lo que se implementa políticas, leyes, reglamentos e intervenciones efectivas como atención primaria de la salud, promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable, mejora en el entorno escolar, el de alimentación y actividad física, políticas fiscales, regulación de comercialización y etiquetado de alimentos, y vigilancia, investigación y evaluación de estos mismos. Bueno, comenzando con la fisiología, es fundamental definir lo que es el tejido adiposo. Este es un órgano endocrino capaz de secretar factores bioactivos denominados adipocinas. Estas van a regular diversas funciones biológicas y son muy importantes en este tema ya que tienen actividades pro y antiinflamatorias y van a participar en la regulación del metabolismo energético. Cabe mencionar que el tejido adiposo se va a dividir en dos tipos o clasificar en dos tipos en el ser humano, que es el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo se va a encargar de la termogénesis. Esto es muy importante para mantener la homotermia de los organismos y por lo tanto los adipocitos pardos estarán constituidos por triglicéridos que son accesibles para una hidrólisis rápida y oxidación de sus ácidos grasos. Y va a estar presente principalmente en niños. Esto se refiere a que al ser de una rápida hidrólisis, cuando hay una carencia de nutrimentos o de energía, nosotros vamos a poder hacer, bueno, nuestro organismo va a poder hacer lipólisis
o degradación de lípidos, ya que los depósitos de los triacilgliceroles del tejido adiposo son la mayor reserva de combustible en el organismo. Entonces, los ácidos grasos son fácilmente movilizados para proporcionar energía durante el ejercicio o el ayuno prolongado, que son las situaciones donde podríamos tener carencias de energía. Y esto se va a dar principalmente en el hepatocito. La degradación de lípidos o lipólisis se va a dar a través de algunos estadios, pero los pasos en general de la vía metabólica es cuando el triacilglicerol va a ser hidrolizado por una lipasa sensible a hormonas, que es la LSH, y va a ser estimulada por catecolaminas como la norepinefrina y la epinefrina por los receptores beta adrenérgicos y va a formar así el monoacilglicerol y van a entrar también dos moléculas de H2O. Posterior a ello, la lipasa específica de la monoacilglicerol va a hidrolizar el ácido graso restante formando glicerol y tres ácidos grasos libres. Este producto, es decir, el glicerol, será movilizado al hígado donde será fosforilado por una glicerol sinasa, es decir, un ATP donará un grupo fosfato para formar dihidroxiacetona fosfato, para formar, perdón, glicerol 3-fosfato, para después formar el triacilglicerol nuevamente o formar dihidroxiacetona fosfato, el cual es un producto intermedio de la glucólisis. O por su parte, los ácidos grasos libres serán reesterificados a triacilglicerol en el tejido adiposo o pueden viajar ligados a la albúmina plasmática hacia el músculo para entrar en beta-oxidación. La beta-oxidación, como se había mencionado durante el semestre, es la vía o el proceso donde las moléculas de acilcoenzima A sufrirán una secuencia de reacciones para obtener acetilcoenzima A. Estas son 4 reacciones, que es la reacción de oxidación del acilcoenzima A por la acilcoenzima A deshidrogenasa para formar delta 2-enoilcoenzima A. Después está la hidratación de esta molécula por la enoilcoenzima A hidratasa para formar hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Beta hidroxiacilcoenzima A, perdón, con la entrada de una molécula de H2O. Y por último, la oxidación por la beta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa con la reducción de un NAD a NADH más H para formar un beta cetoacilcoenzima A y finalmente la escisión tiolítica por la tiolasa, o también se le denomina como acilcoenzima A transferasa, con la entrada en una coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y regresando al tema del tejido adiposo, también el tejido adiposo se va a dividir en tejido adiposo blanco, como ya había mencionado, y se va a localizar en todo el cuerpo. Predominantemente este tipo va a ser el que, o sea, de todo el tejido adiposo total, este va a ser el que va a predominar y se va a dividir en visceral y subcutáneo. El visceral es el que se relaciona con los depósitos de grasa en exceso y es metabólicamente dinámico, pues es el principal sitio de almacenamiento, como ya he mencionado, de energía en forma de triglicéridos y este va a ser el que va a liberar las adiposinas que anteriormente mencioné, así como otras actividades como la aislación térmica, la protección mecánica y la regulación del tono vascular. Y bueno, regresando a las adiposinas, generalmente la expresión de estas en las proinflamatorias, algunas de ellas son la interleucina 6, interleucina 8, la MCP1, entre otras, y es mayor en el tejido adiposo visceral. Y las antiinflamatorias como la leptina u otras es mayor en el tejido adiposo subcutáneo. En este tejido se divide en adipocitos maduros
y en tejido estromático, que dentro de ellos van a estar los preadipocitos, los cuales pueden diferenciarse en adipocitos maduros a lo largo de la vida, permitiendo la expansión hiperplásica del tejido cuando sea necesario. Listo. La obesidad es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía, la cual proviene de tres fuentes: carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de almacenar carbohidratos es en forma de glucógeno, al igual que las proteínas, es limitada. Solo el depósito de grasa es el único que puede aumentar con facilidad para tener cavidad a niveles de almacenamiento superiores a las necesidades. Los alimentos que no se consumen como energía se almacenan. Es por eso que las grasas es fuente principal de energía y es el origen de la obesidad. Los carbohidratos son el primer escalón en el suministro de energía. Cuando el consumo de carbohidratos excede los requerimientos, estos se convierten en grasa. Cuando existe una ausencia o niveles muy bajos de glúcidos o necesidades energéticas, las proteínas a través de los aminoácidos son utilizados para la producción de energía o para la movilización, utilización y almacenamiento de grasas. Esto es a lo que se le conoce como gluconeogénesis. En este proceso, los aminoácidos con esqueleto de carbono son convertidos por múltiples reacciones en piruvato, que a su vez se va a derivar a glucosa. Esta es oxidada y es llevada a ser utilizada para la formación de triglicéridos mediante la conversión de glicerol. La grasa que se ingiere se utiliza primeramente como fuente de almacén en forma de triglicéridos en los adipocitos o para la producción de hormonas y sus componentes celulares. Una vez que los almacenes primarios de energía hayan agotado sus reservas fácilmente disponibles, son las grasas las que se encargan de suministrar la energía necesaria y se movilizan de sus depósitos. En el proceso activamente participan las proteínas. Es así como el cuerpo humano cumple las leyes físicas como la del primer principio de la termodinámica, según el cual dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo exceso de energía inducida cambia la energía interna del organismo y se transforma en energía química, y como principal almacén está el tejido graso. Un ingreso energético mayor al gasto o consumo de energía inevitablemente causará un aumento del tejido adiposo, que siempre se acompañará del incremento de masa magra y el peso corporal. Este factor también se asocia con lesiones hipotalámicas o del sistema nervioso central, como la insuficiencia o excesos de secreción de citocinas o hormonas por la célula adiposa, pero también se ha encontrado que puede presentarse problemas psicológicos como depresión y estrés que se asocian con desórdenes dietéticos como alimentos ricos en calorías o de baja saciedad, dietas abundantes en grasas y comidas deficientes en calidad. También contribuyen al desarrollo de la obesidad. Las alteraciones fisiopatológicas van a afectar el estado óptimo de salud, que es cuando no se presentan alteraciones metabólicas ni fisiológicas. Prácticamente hay buena calidad de vida y bienestar integral del individuo. Entonces, la obesidad va a ser un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y el cáncer. Por ello es que se considera epidemia global. Esto va a constituir un problema de salud pública, principalmente en países occidentales. Entre los trastornos que se asocian a la obesidad destacan las complicaciones vasculares, que se incluyen las cardiopatías, como la isquémica e insuficiencia cardíaca, los tromboembolismos y la presión arterial. El tejido adiposo, la lipotoxicidad y la inflamación es en las personas con obesidad, los adipocitos van a ser de mayor tamaño y van a estar en mayor número. Van a ser insulinoresistentes, permitiendo el aumento de la lipólisis. En estas condiciones, los ácidos grasos que no se pueden depositar en el tejido adiposo
tienden a acumularse en otros tejidos de forma ectópica, produciendo así la lipotoxicidad. Así se acumulan formas reactivas de los ácidos grasos en el músculo, en el hígado, en el corazón y las células betas pancreáticas, y causando así la resistencia a la insulina. Los macrófagos del tejido adiposo y de órganos periféricos contribuyen al estado de la resistencia a la insulina al promover la respuesta inflamatoria. Los macrófagos van a ser activados por los ácidos grasos y así se obtiene esta respuesta inflamatoria. Esto a su vez también va a causar daño vascular, que es una de las primeras manifestaciones de la lesión aterosclerótica. Y la leptina también va a jugar un papel en el proceso inflamatorio, ya que tiene múltiples acciones, entre ellas las del aumento de la actividad simpática, que potencia la trombosis y va a aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El tejido adiposo como glándula endocrina, aquí el paciente obeso va a presentar en su tejido adiposo diferencias cuantitativas y cualitativas en las secreciones hormonales. Esto va a conllevar al síndrome metabólico. Así, típicamente el tejido adiposo hipertrófico va a producir el factor de necrosis tumoral y resistina, que va a aumentar la resistencia a la insulina, mientras que la adiponectina va a estar disminuida. En estos pacientes también están aumentados los factores protrombóticos, como el inhibidor del activador de plasminógeno. Asimismo, también la adiponectina va a ser la proteína que posee propiedades de protección vascular y va a proceder del tejido adiposos, cuyos niveles disminuyen en la obesidad, intensificando así la resistencia a la insulina y la oxidación de los lípidos. Todos estos factores intervienen en la homeostasis de los lípidos, la sensibilidad a la insulina, el control de la presión arterial y la coagulación, contribuyendo a las patologías que se asocian con la obesidad. Y la disfunción endotelial, aquí las diversas formas de distribución endotelial van a incluir menos liberación de óxido nítrico y de prostaciclinas, aumentando la liberación de endoperóxidos y la producción de radicales libres de oxígeno. Se va a aumentar la liberación de endotelina y va a disminuir la sensibilidad del músculo liso vascular a los vasodilatadores de origen endotelial. La disfunción endotelial forma parte de la fisiopatología de la presión arterial y de la enfermedad cardiovascular en general. La disfunción endotelial va a alterar el equilibrio entre la vasodilatación y la vasoconstricción. Y el estrés oxidativo, la obesidad se ha definido como un estado de estrés oxidativo crónico, que esto se debe a las alteraciones metabólicas de las mitocondrias. Durante la fosforilación oxidativa se forma una cantidad pequeña de especies reactivas de oxígeno de forma fisiológica. Y cuando hay exceso de ácidos grasos libres, se incrementa la forma de estas especies de oxígeno reactivas en la cadena respiratoria mitocondrial, que producen el estrés oxidativo y el daño molecular. Además, también hay cambios en la adhesión y activación de leucocitos, y los leucocitos activados participan en fenómenos de defensa, activando la óxido nítrico sintasa, que forma localmente cantidades importantes de óxido nítrico. Este óxido nítrico en exceso puede generar daño oxidativo y a su vez puede producir la cantidad de este óxido nítrico de origen endotelial, poniendo en marcha un círculo vicioso que va a hacer progresar la lesión endotelial. Para defenderse de los radicales libres, hay antioxidantes endógenos como el glutatión, la albúmina y la ferritina, y exógenos como la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno. Aunque en casos de daño ya muy intenso y crónico, los radicales libres pueden causar peroxidación con daño celular.
Bueno, sobre las alteraciones metabólicas y sus procesos detallados, cabe mencionar que el desorden metabólico más común del tejido adiposo es la obesidad, producida por un desbalance energético en donde hay una mayor ingesta energética y un menor gasto energético, que a largo plazo lleva al adipocito a presentar una respuesta de hiperplasia e hipertrofia, provocando que aumente el tejido adiposo en tamaño, como lo mencioné, alterando la función endocrina de los adipocitos, y también esto predispone a la persona a algún otro tipo de enfermedad metabólica, como enfermedades relacionadas a cardiovascular, al sistema cardiovascular o resistencia a la insulina. El tejido adiposo blanco se infiltrará una mayor cantidad de células inmunitarias como macrófagos, células T, CD8, proinflamatorias, debido a un aumento de adipocinas que estimulan o modulan al sistema inmunológico, dando lugar a una respuesta inflamatoria sistémica a largo plazo. Esto puede ser también denominado como un estrés oxidativo, pues estas células inmunitarias vienen acompañadas de moléculas proinflamatorias. Las células inmunitarias son atraídas por la proteína 1 quimioatrayente de monocitos o MCP1 producida por los adipocitos disfuncionales. Para este punto es importante mencionar que hay adipocinas antiinflamatorias como la leptina y la adiponectina, donde en normalidad la adiponectina es una hormona proteica en seres humanos y mamíferos que tiene efectos importantes contra la diabetes y antiaterogénicos. Sus niveles circundantes están reducidos en la obesidad. Y también va a producir un estado de resistencia a la insulina y predisposición a diabetes tipo 2, así como a la enfermedad cardiovascular y la hipertensión. Su acción antidiabética y de mejora a la sensibilidad de la insulina se explica en gran parte por sus efectos en el metabolismo hepático y muscular, ya que inhibe la gluconeogénesis hepática y aumenta la captación y la utilización de glucosa por el músculo esquelético, y así favorece la reducción del depósito de triglicéridos en el hígado y en el músculo, porque estimula la oxidación de ácidos grasos y suprime la lipogénesis. La leptina, en cambio, inhibe al neuropéptido Y, que está asociado con el hambre, por lo que produce una sensación de saciedad a través del núcleo arcuato en el hipotálamo. En general, habrá una regulación cuando no exista obesidad, pero en la obesidad se va a alterar este equilibrio y disminuye la adiponectina y por lo tanto esto es causado por la citosina TNF-alfa, que disminuye sus funciones antes mencionadas. Y nuevamente, ¿no? Cabe recalcar que predispone a la persona a la resistencia a la insulina por alteraciones en los receptores de la insulina. El contenido de macrófagos en el tejido adiposo se correlaciona positivamente con el daño del adipocito y con la masa corporal, es decir, que dependiendo de la cantidad de adipocitos va a haber mayor riesgo de enfermedad para la persona. Y la expresión de las citocinas proinflamatorias deriva principalmente de los macrófagos y secundariamente de los adipocitos. Al inhibirse, en cierto modo, la adiponectina va a promover la lipogénesis, va a promover la gluconeogénesis hepática, disminuyendo la captación y utilización de glucosa por el músculo esquelético, y va a favorecer la reducción del depósito del tejido, del depósito de triglicéridos en hígado y músculo. Disculpa, el aumento de. Pero antes de inhibirse, el estado inflamatorio adipocítico con un patrón de citocinas proinflamatorias causa un aumento de la lipólisis adipocítica y un nivel aumentado de ácidos grasos libres en sangre. Entonces, el principal causante de este efecto va a ser la TNF-alfa, que va a suprimir
la expresión de la perilipina, que es una proteína que evita la lipólisis a nivel del adipocito. Esto va a provocar un aumento en el estímulo de la entrada de la glucosa y el resto de la glucosa que no se captó del músculo se va a ir al hígado para producir una mayor lipogénesis hepática y una producción incrementada de lipoproteína de muy baja densidad 1, que en consecuencia va a activar a la gluconeogénesis. Entonces, al no estar tan presente o al estar disminuida la adiponectina, los mecanismos básicos por los que va a pasar una persona con obesidad, o más bien las vías que se van a activar principalmente en una persona con obesidad, va a ser la lipogénesis, la lipólisis y la gluconeogénesis. Todo ello gracias o a partir de la hipertrofia y la hiperplasia de los adipocitos. Y bueno, la primera ruta es la lipólisis, que ya había mencionado anteriormente, que es cuando vamos a convertir el triacilglicerol hidrolizándolo con una lipasa sensible a hormonas para formar monoacilglicerol. Después, con una lipasa específica de la monoacilglicerol, vamos a hidrolizar para formar, vamos a hidrolizar el ácido graso restante para formar glicerol y 3 ácidos grasos libres. Este glicerol será movilizado al hígado, donde se fosforilará por una glicerol sinasa para formar glicerol 3-fosfato y después formar triacilglicerol nuevamente o formar dihidroxiacetona fosfato, que es un producto intermediario de la glucólisis, como ya habíamos mencionado. Y por su parte también los ácidos grasos libres pueden ir ligados a la albúmina plasmática para poder llegar al músculo y hacer beta-oxidación, que ya había mencionado anteriormente. Otra de las vías es la gluconeogénesis, que esta es una vía antagónica de la glucólisis, pues a partir de sus sustratos no glucolíticos se va a producir la glucosa y en este caso son los ácidos grasos libres en el hígado. El piruvato se va a convertir en fosfenolpiruvato a través de dos reacciones. Una va a ser la carboxilación del piruvato en oxalacetato por la piruvato carboxilasa más biotina, con la salida del CO2. Como el oxalacetato es incapaz de cruzar la membrana mitocondrial interna, esto va a reducir al malato por la malato deshidrogenasa para ser transportado al citosol y sufrir una oxidación nuevamente para volver a ser oxalacetato. Y por la carboxicinasa se va a descarboxilar y fosforilar para formar fosfenolpiruvato. Y luego la fructosa 1,6-difosfato, la cual va a sufrir una hidrólisis por la fructosa 1,6-difosfatasa con la entrada de una molécula de agua para formar fructosa 6-fosfato, que esto pasará a la reacción limitante como glucosa 6-fosfato y con la glucosa 6-fosfatasa se va a hidrolizar a glucosa con la entrada de una molécula de agua. Y una de las vías que también mencionan que se produce es la lipogénesis, que es cuando hay un exceso de glucidos, se va a activar esta vía y entonces si hay una gluconeogénesis estimulada por la disminución de adiponectina, sucede que podemos utilizar como sustrato al piruvato obtenido del ciclo de Krebs o bien en el inicio de la gluconeogénesis para ingresarlo a la lanzadera de citrato para poder condensar al oxalacetato a citrato y que pueda ingresar a la membrana mitocondrial interna. De ahí es cuando se va a unir al grupo acetil
de la acetilcoenzima A, que se lleva a la acetiltransferasa, que se une al grupo malonil, que se convierte en malonilcoenzima A y se lleva al centro activo de la maloniltransferasa. Esta actividad de las dos transferasas consiste en la colocación de sustratos que van a ser procesadas en las siguientes enzimas, como por ejemplo, después se va a llevar a la primera enzima, que es la aciltransferasa, que solo participa en esta parte inicial de esta síntesis. Y las demás van a ocuparse hasta que se forme un ácido graso de 16 carbonos. La acetiltransferasa transfiere el grupo acetil al centro activo de la enzima condensante, mientras que la otra maloniltransferasa transfiere el grupo malonil al grupo prostético de la ACP. La enzima condensante cataliza la unión entre el malonil y el acetil y esta libera CO2, formándose un compuesto de 4 carbonos. El brazo de la ACP mueve el acetacetil al centro activo de la reductasa, que cataliza la reacción para que se convierta a hidroxibutiril. Este hidroxibutiril se va a un centro activo de una deshidratasa y se convierte en crotonil. Luego esta se va a unir a una enoil reductasa y se va a después ese crotonil se va a un centro activo de la enoil reductasa, se convierte a butiril y ese butiril se va a una enzima condensante que se fija a un centro activo y queda en un ácido graso de 4 átomos de carbono que se queda aún así unido a la enzima condensante y esto se va a hacer 7 veces, bueno, 6 veces aparte de la primera. Esto aquí podemos ver el malonil, el acetoacetil, hidroxibutiril, crotonil, butiril y se hace 7 veces. Eso pues es todo por nuestra parte. Espero les haya gustado. Hasta luego.